mover espiritual y Dios necesita desatar un mover espiritual. Y vamos a la palabra de Dios en Ageo 1:14. Y te voy a dar tiempo que saques tu libreta, que saques tus notas, que saques lo que tengas que sacar. Saca tu Biblia digital, saca tu Biblia de papel, saca lo que necesites. Ageo 1:14. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Sodac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Una de las necesidades más grandes que tiene la iglesia en los últimos tiempos es el despertar espiritual. No puede haber una iglesia dormida. Y la palabra habla que en los últimos tiempos la iglesia va a estar dormida. Pero hoy Dios nos puso a la pastora y a mí en el corazón hablar esto, de acerca de un despertar espiritual, acerca de un avivamiento y acerca del movimiento espiritual de los últimos tiempos. Pastor, y voy a ir muy rápido porque yo quiero que el Espíritu Santo se mueva y llene a cada uno de ustedes. Pastor, ¿por qué es necesario o por qué es tan necesario que haya un despertar espiritual? Porque lo primero que sucede cuando hay un despertar espiritual es que la iglesia viene a estar viva en su relación con Dios. En otras palabras, lo primero que sucede cuando hay un despertar espiritual es que lo primero que despierta es tu relación con Dios. Y si entendemos el principio espiritual de que somos el resultado de nuestra relación con Dios, quiere decir que si nuestra relación con Dios despierta y se fortalece, nuestra vida en todos los aspectos tiene que despertar y tiene que fortalecerse. Te lo voy a repetir más sencillo y te lo voy a decir más sencillo. Un despertar espiritual, cuando hay un despertar espiritual o cuando hay un mover espiritual, lo primero que despierta es tu relación con Dios. Y cuando despierta tu relación con Dios, automáticamente todo en tu vida comienza a caminar. ¿Por qué? Porque somos el resultado de nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios es sólida, nuestra vida es sólida. Si nuestra relación con Dios es estable, nuestra vida es estable. Si nuestra relación con Dios es deficiente, nuestra vida y nuestras relaciones son deficientes. Te la voy a enseñar todavía más sencillo. Todas las relaciones a tu alrededor son el resultado de tu relación con Dios. Si tú no puedes tener una relación sólida con Dios, estás destinado a fracasar en todas las relaciones personales, laborales, espirituales, amorosas, en cualquier relación. Pero pastor, mi matrimonio está hecho un desastre. Es porque tu relación con Dios está hecho un desastre. Pastor, mi negocio o la relación con mis socios está hecho un desastre. Es porque tu relación con Dios está hecho un desastre. Pero cuando tu relación con Dios es que, pastor, es que mi relación con mis hijos está hecho un desastre, es que tu relación con Dios está hecho un desastre. Somos el resultado de nuestra relación con Dios. Y lo primero que viene cuando viene el mover del Espíritu Santo es que se aviva nuestra relación con Dios. La iglesia necesita un avivamiento en la relación con Dios, porque en el momento que nuestra relación con Dios se aviva, en ese momento tú empiezas a orar por los enfermos y se sanan. Tú empiezas a orar por los cautivos y se liberan. Tú empiezas a orar por tu familia y ganas a tu familia. ¿Por qué? Porque nuestro poder o el poder que sale de nuestra boca tiene que ver con nuestra relación con Dios. Eso no les gustó. Y quiero enseñarte esto. Cuando tú rechazas al Espíritu Santo, cuando tú rechazas un mover espiritual, estás rechazando al encargado de dar a luz las bendiciones y estás rechazando al encargado de dar a luz el movimiento. No existe una iglesia, no existe una persona, no existe nadie en el planeta Tierra que esté en movimiento que no tenga el Espíritu Santo. Si hay una iglesia con el Espíritu Santo, es una iglesia en movimiento. Si hay una iglesia sin el Espíritu Santo, es una iglesia estancada, es una iglesia paralizada, es una iglesia que no sucede nada. Te voy a decir algo, esta iglesia, tú vienes cada semana y hay algo nuevo.
Tú vienes un día, hay algo nuevo. Tú vienes 2 días, hay algo nuevo. Oscar vino, hace 3 semanas no viniste. 3 semanas no vino y me dice: pastor, me tenía que ir para que sucediera todo. ¿Qué pasó? ¿Sabe por qué? Porque en 3 semanas hay todo nuevo. Cada semana hay todo nuevo. Cada revelación de cada domingo es completamente nueva. ¿Por qué? Porque hay un movimiento. Hay un movimiento, hay un movimiento. Cuando hay un movimiento, nada permanece igual. Cuando hay un movimiento, nada, permanece igual. Dile, muévete, dile al que está al lado: muévete, muévete. Hay un movimiento que Dios nos habló, y esto es bien importante, que está siendo desatado en los últimos tiempos. No que será desatado. En este momento hay un movimiento que está siendo desatado. Hay un movimiento que está siendo desatado. Y está siendo desatado, y yo lo puedo ver sobre este lugar. Hay un movimiento que está desatado sobre tu familia. Hay un movimiento que está desatado sobre tu negocio. Hay un movimiento que está siendo desatado. Y ojo acá, ese movimiento enfatiza 2 cosas. O ese movimiento está marcado por 2 cosas. Número 1, por lo que Dios hace. Y número 2, por lo que Dios dice. Lo voy a repetir. Ese movimiento que está comenzando en este momento en tu vida. La semana pasada fue una semana de movimiento. Yo sé que no hay una sola persona aquí que la semana pasada no haya vivido un movimiento en su vida. Toda persona que está conectada al ministerio, algo sucedió, pero hubo un movimiento. Hubo algo que se movió, hubo algo que sucedió. Y te voy a decir esto: ese movimiento está marcado por 2 cosas. Número 1, lo que Dios dice. Número 2, lo que Dios hace. En otras palabras, en este momento todo aquel que entra en movimiento va a entrar en 2 cosas: en la revelación de Dios, todo aquel que entre en el movimiento va a entrar en 2 cosas: en la revelación de Dios y en los hechos de Dios, en la voluntad de Dios. Si tú entras al movimiento, no solamente vas a recibir la palabra revelada, sino Dios no está revelando esto. Si tú entras al movimiento, no solamente vas a recibir la palabra revelada, sino también vas a ver los frutos de esa palabra revelada, que es la voluntad de Dios hecha en el ahora. La voluntad de Dios hecha en el ahora. Y Dios y yo puedo sentir esto de parte de Dios. Este movimiento que hubo esta semana, estas 2 semanas que pasaron, es un movimiento que marca un antes y un después en tu vida. Este movimiento que en este momento estás viviendo es el movimiento que va a marcar el inicio de una nueva gloria. El inicio de una nueva gloria. Dios está desatando esto, y Dios me habló esto. Dios está levantando un movimiento tan fuerte sobre esta iglesia, que es un movimiento en el cual está todo incluido. ¿Y por qué dice esto, pastor? La palabra de Dios dice esto: la gloria postrera será mayor que la primera. Pero mira esto, Dios me habló esto. Dijo: esta generación, Joel, esta generación, ¿quiénes son esta generación? Todos los que vivimos en este tiempo. Esta generación no verá solamente la gloria postrera ni la gloria primera. Esta generación vamos a tener el privilegio de ver la gloria postrera y la gloria primera en el ahora. Vamos a ver la gloria postrera y la gloria primera en el ahora. Nosotros vamos a ver las 2 glorias juntas. Dios está hablando que es un movimiento en el cual vamos a ver las 2 glorias juntas. Y lo que estás viviendo en este momento te está preparando, y Dios está acelerando y te está preparando más y más y más, para que puedas soportar el peso de la gloria de Dios. Este es el tiempo en el cual hay un peso de gloria que está viendo un movimiento. En tu familia, en tus negocios, en tu casa, hay un mover. Empiezan a suceder cosas. Gente se va a ir de tu vida, gente va a llegar a tu vida. Trabajos se van a ir, trabajos van a llegar. City, lugares se van a ir, lugares nuevos vienen. Hay un movimiento en tu vida que te está preparando para que puedas soportar el peso de gloria, porque Dios dijo: la gloria primera y la gloria postrera las verás en tu vida hoy, en el ahora.
Estamos entrando en uno de los últimos movimientos. Si no, no me gustaría decir el último movimiento de Dios, pero sí de los últimos movimientos de Dios. Por eso le puse el mover del Espíritu en los últimos tiempos. Es de los últimos moveres del Espíritu Santo. Y este avivamiento está comenzando. Y yo sé, yo lo puedo ver. De repente ayer estaba sentado en mi cama como a las 12 del día. No estaba dormido, no estaba viendo la tele. Estaba sentado en mi cama pensando. Y de repente me llegó un mensaje y vino una idea creativa a mi vida. Y de repente hablé ese mensaje y se empiezan a abrir puertas. ¿Por qué pasa esto? Porque es un movimiento que está lleno de repentes. De repente Dios te da una idea. De repente Dios te abre una puerta. De repente y la iglesia tiene que estar en movimiento para accionar. Tanta gente con tantas ideas, tanta gente con tantas señales de Dios, y siguen parados en el mismo lugar. Si Dios te dio una señal, si Dios te habló, si Dios te dio una idea, ¿qué estás esperando para moverte? ¿Por qué, pastor, se detiene un movimiento? ¿O por qué, pastor, se muere un avivamiento? Ponle ahí. Número 1, porque la iglesia decidió comprometer el fundamento, que es la verdad. Lo voy a repetir. Porque la iglesia decidió comprometer el fundamento, que es la verdad. Ahora ya llamamos a lo malo bueno, a lo bueno malo, y la iglesia se volvió tibia. ¿Por qué? Porque en el momento que la iglesia va adquiriendo muchas veces influencia, en lugar de la iglesia hacer influencia, las influencias comienzan a influenciar a la iglesia. Y de repente ya ves políticos en el altar. Y de repente ves y gloria a Dios por los políticos, los bendecimos. Pero en este altar nadie va a venir a pedir votos, porque este altar es un altar santo. Pero pastor, si viene el diputado no sé qué, pues oramos por el diputado no sé qué. Pero en este altar nadie va a venir a pedir votos, porque el altar es un lugar santo. Lo que detiene un movimiento es que la iglesia comprometió los principios o comprometió la verdad del evangelio por agradarle a la gente, por agradarle a los demás. Entonces ya no hablan, ya empiezan a ser permisivos. Ay, no pasa nada. Pero el pastor ni ora, no pasa nada. Es más, ni se dan cuenta. Es que el pastor no predica nada nuevo, siempre lo mismo. No pasa nada, ni se dan cuenta. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia compromete la verdad, en ese momento perdiste todo por agradar a la gente. Número 2, ¿qué es lo que detiene un movimiento o qué es lo que detiene un avivamiento? Un avivamiento, un movimiento se detiene cuando la iglesia rechaza al Espíritu Santo. Lo voy a poner más sencillo. Nadie te va a decir que rechaza al Espíritu Santo. Ninguna iglesia en México te va a decir que realmente rechaza al Espíritu Santo. Todos te van a decir, creemos en el Espíritu Santo. Pero ojo acá, en el momento que el rechazo al Espíritu Santo comienza por ponerle una agenda al Espíritu. El rechazo al Espíritu Santo comienza por ponerle un tiempo al Espíritu Santo. El rechazo al Espíritu Santo comienza con ponerle límite al Espíritu Santo. Sí, pastor, yo sí creo en sanidades, porque Dios sana, pero no, en liberación no. Si hay alguien aquí, lo agarramos, lo amarramos y lo echamos afuera de la iglesia. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso que andas amarrando a los? Si alguien necesita liberación, aquí va a ser libre. Si alguien necesita sanidad, aquí va a ser sano. Si alguien necesita sanidad interior, aquí va a adquirir la sanidad interior. ¿Por qué, pastor? Porque la iglesia que rechaza al Espíritu Santo, ojo, cualquier persona que rechaza cualquier manifestación del Espíritu Santo está rechazando al Espíritu Santo. Ojo acá. Si tú rechazas cualquier manifestación del Espíritu Santo, estás rechazando al Espíritu Santo. ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo? Liberación, lenguas, poder, sanidad, milagros, maravillas. Si tú rechazas, pastores, que yo no creo en hablar en lenguas, está rechazando al Espíritu Santo. Y el simple hecho de rechazar el Espíritu Santo es el principio de la muerte espiritual. En el momento que tú rechazas al Espíritu Santo, diste el primer paso para morir espiritualmente.
¿Por qué, pastor? ¿Por qué dice esto? Apunte esto y póngalo en su Twitter. Porque cuando no tienes verdad, no tienes realidad. Lo voy a repetir. Porque cuando no tienes verdad, no tienes realidad. Cuando la verdad, cuando la revelación no está en tu espíritu, cuando la revelación no está en tu vida, no hay verdad en tu vida. Por lo tanto, para ti no es real el Espíritu Santo. Para ti no es real Dios. Cuando no tienes verdad, no tienes realidad. Así que si cualquier persona escuchan que rechaza una manifestación del Espíritu Santo, está rechazando al mismo Espíritu Santo, y esa es la primera señal de una sequedad y de una muerte espiritual. Número 3. ¿Por qué, pastor, se murió? ¿O por qué se detiene el avivamiento? ¿O por qué se detiene el mover del Espíritu Santo? Porque la iglesia comenzó a criticar el mover de Dios. Cuando la iglesia comienza a criticar el mover de Dios o el movimiento sobrenatural de Dios, en ese momento se detiene el mover espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no hay un reino dividido contra sí mismo que pueda prosperar. En otra palabra, cuando ves a la iglesia que está criticando fuertemente, dicen, criticando lo sobrenatural, criticando la revelación, criticando la liberación, criticando los milagros, la sanidad, el mover del Espíritu, lo apostólico, lo profético. En el momento que tú ves que una iglesia, que un cristiano, que un cristino esté criticando eso, en ese momento es una señal que su muerte espiritual comenzó. La crítica muestra, la crítica a lo sobrenatural, la crítica a las manifestaciones del Espíritu Santo atraen sequedad a tu vida y atraen muerte espiritual a tu vida. Y en el movimiento espiritual, y voy a ir muy rápido, en el mover espiritual hay dos tipos de movimiento. Número 1, el soberano. ¿Qué quiere decir el movimiento soberano, pastor? El que Dios se mueve porque decidió moverse. Tú no hiciste nada, tú estabas sentadito en tu silla y de repente viene un movimiento de Dios. Tú estabas ahí comiendo tu sushi, estabas comiendo tus tlacoyos y de repente ¡pum!, viene el mover de Dios. Hay un movimiento soberano de Dios. El movimiento soberano es Dios mismo haciéndolo sin tú hacer nada. Y te voy a decir algo, son contados con una mano los movimientos soberanos de Dios. Pero hay un segundo movimiento, el movimiento provocado. Dije, el movimiento provocado. ¿Y qué es, pastor? ¿O cómo es que provocamos un movimiento? ¿Qué es lo que provoca un movimiento? Quiero ponerte mucho fundamento, porque lo que viene ahora va a estar bueno. ¿Qué es lo que provoca un movimiento, pastor? Lo que provoca un movimiento es el conocimiento revelado, la revelación. En un lugar donde no hay revelación, no hay movimiento. Lo que provoca el mover del Espíritu Santo, lo que provoca el movimiento en tu vida, es el conocimiento revelado. Y apunta esto y toma notas de esto. La revelación es una señal de que hay movimiento. En un lugar donde hay revelación es un lugar donde hay movimiento, sí o sí. La revelación es una señal del movimiento. La revelación produce movimiento. Dije, la revelación produce movimiento, ojo acá, y el movimiento produce manifestación. La revelación produce movimiento y el movimiento produce manifestación. Cuando hay un mover espiritual, sí o sí hay manifestación. Cuando hay un movimiento espiritual, hay milagros. Cuando hay un movimiento espiritual, hay señales. Cuando hay un movimiento espiritual, hay provisión. Cuando hay un movimiento espiritual, tú llegas a la iglesia y siempre es diferente y hay algo diferente. ¿Por qué, pastor? Porque todo movimiento produce manifestación. El que hayamos comprado este equipo es una manifestación de la provisión de Dios. El que usted se compre un nuevo coche es una manifestación de la provisión de Dios. Así de sencillo funciona.
La gente critica tanto al otro por tener, por no tener, y no se dan cuenta que cada vez que tú compras una casa, compras un coche, abres un negocio, es una manifestación de que tenemos un Dios proveedor. La sanidad, si tú estás sano, es una manifestación de Dios. Si tú estabas deprimido y ahora estás libre y dices, ando bien feliz, si estás feliz, es una manifestación de Dios. Todo movimiento provoca manifestación. Fíjate en una iglesia donde no hay movimiento y vas a encontrar a creyes zombies, o no sé cómo le podemos decir, puros zombies. Y van así, y salen así. Y de repente, no, yo no voy a decir nada, puro zombie. ¿Y a ustedes qué les sirve ser zombie? Salen igual, entran igual, no salen felices, no son libres. Usted llega a este lugar y sale, o sale feliz, o sale lleno, o sale como que todo se arregló. ¿Sabe por qué? Porque el movimiento produce una manifestación. Ojo acá, la revelación produce movimiento, y el movimiento produce traslación. Ya empezó pastor con sus palabras domingueras. Ponle ahí, el movimiento produce transición o traslación, como le quieras decir. ¿Qué quiere decir esto? Que el mover y la revelación de Dios produce traslación de la posición actual a una nueva posición. El mover de Dios y la revelación de Dios produce un movimiento o un cambio de posición. En otras palabras, o un cambio de circunstancia. Te voy a enseñar esto. La palabra de Dios revelada tiene la capacidad de transformar toda circunstancia en tu vida. Más sencillo, el conocimiento revelado tiene la capacidad de cambiarte de posición. ¿Cómo es eso de cambiarme de posición? ¿Estás en una posición de pobreza? ¿Estás en una posición de escasez? La revelación de Dios, la revelación de la palabra de Dios tiene la capacidad de trasladarte o de transicionarte de una posición de pobreza a una posición de provisión, de una posición de enfermedad a una posición de sanidad, de una posición de depresión a una posición de felicidad, de una posición de escasez a una posición de sobreabundancia, de una posición de sequedad a una posición de llenura. Dije, el mover espiritual tiene la capacidad de trasladarte a una nueva posición. Entonces, pastor, ¿por qué es tan importante el movimiento espiritual? Porque el movimiento espiritual te jala. Y cuando abrimos esta iglesia, Dios le mostró a la pastora algo. Dijo que iba a levantar un movimiento. Y la buena noticia es que acaba de comenzar. Que iba a hacer un movimiento, que iba a ser un torbellino. Y salía justo de en medio de la iglesia, no de aquí, de en medio de la iglesia, porque antes no había piso, no había alfombra, o sea, había una coladera. Entonces salía de la coladera, ¿no? Bueno, justo de en medio de la iglesia, y era un tornado. Y ese tornado, veíamos como todo subía y todo bajaba en ese tornado. Y dentro de ese tornado había como casas, y había coches, y había aviones, y había todo ese relajo. Pero fuera de eso había personas y había todos. Entonces es muy sencillo. El movimiento de esta iglesia es tan violento que tú estás paradito y de repente entras y te agarró un tornado. Y por más que quieras estar parado, no puedes estar parado, porque el estar en un movimiento provoca movimiento. Dije, el estar en un movimiento provoca movimiento, y el movimiento provoca traslación. O sea, si te agarra el tornado, ahorita estás aquí, mañana estás allá, pasado mañana estás por allá arriba, pasado mañana ya estás en el cielo. Pero ¿por qué pasa esto, pastor? Porque cuando te agarra un movimiento violento, no puedes permanecer estático. Comienza a haber cambios en tu vida, comienza a haber cambios en tu manera de pensar, comienza a haber cambios en tu familia, en tu negocio, en todos los ámbitos de tu vida, en tus emociones. Antes apenas si te decían algo y ya está. Oye, mi amor, qué bonita amaneciste. Me dijiste porque amaneció horrible, ¿verdad? Y dice, pero espérate. Pero cuando entraste en movimiento, hubo un cambio en tus emociones.
Ahora te dicen, oye mi amor, qué bonita amaneciste. Y ya te dice, tú también mi amor, ¿qué quieres? ¿Un café? ¿Sabes? Porque el movimiento trae transformación. El movimiento no te permite permanecer igual. Si no hay movimiento es porque no hay revelación. Dije, si no hay movimiento es porque no hay revelación. Ojo acá. Y si no te produce traslación, es información. Toda prédica, toda enseñanza que no produzca traslación o que no traiga la ley de traslación a tu vida es mero conocimiento o es mera información. Porque la revelación produce traslación, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver las cosas, cambia algo que hay en ti. Pero después de oír esa palabra no sigues igual. Hay algo por muy pequeño que cambia, pero cambia. Hay una traslación. Cuando una prédica, cuando un mensaje no produce traslación en tu vida, solamente es información. Y ojo acá, en los últimos tiempos, desde que yo tengo memoria, en los últimos 10 años, el enemigo, Satanás, ha removido la revelación de la iglesia. ¿Sabe por qué? Apunte esto ahí. Porque la revelación trae progreso. Satanás ha sido muy astuto y ha movido la revelación de la iglesia, porque la revelación trae progreso. Es por eso que vemos en este momento tantas iglesias empobrecidas, porque no hay revelación. Y donde no hay revelación hay estancamiento. El estancamiento es lo opuesto al progreso. Si hay estancamiento en tu vida, es porque no hay revelación en tu vida. Si hay estancamiento, ya le dije muy feo, ¿verdad? Si hay estancamiento en un área de tu vida, está mejor así, es porque en esa área en tu vida no hay suficiente revelación. ¿Por qué, pastor? Porque la revelación produce progreso. Es por eso que el enemigo ha quitado la revelación de las iglesias y siguen predicando lo mismo, conocimiento y no revelación, porque la revelación te condena a progresar. ¿Por qué dije condena? Porque la revelación es una condena absolutoria que te condena a progresar. Sí o sí, una persona con revelación progresa. No hay otro camino. Una persona con revelación va a nuevos niveles. No hay otro camino. No puedes ser el mismo de ayer ni tener lo mismo que ayer cuando caminas en revelación. ¿Por qué? Porque la revelación está marcada por progresión. La revelación nos hace progresar. Voy cerrando. ¿Qué da a luz el movimiento? ¿Qué provoca un movimiento? Número 1, conocimiento revelado. Número 1, conocimiento revelado. Número 2, la unidad. Uy, ya me metí, no me tenía que meter. La unidad, di conmigo, la unidad. Uno de los ataques más fuertes a la iglesia es a la unidad de la iglesia. Dios comienza a atacar al orgullo de la gente con ofensas, con actitudes, o simplemente el Satanás pone semillas en la gente para que la gente comience a caminar en división y comience a alejarse. Ojo acá, la unidad atrae el movimiento de Dios. ¿En dónde dice eso, pastor? Juan 17:22. Pon mucha atención en esto. El Espíritu Santo se mueve donde hay unidad. Así que si usted se siente como desunido, si usted se siente como que medio rechazado, si usted se siente como que medio le hicieron el fuchi, agarra una escoba, limpies eso y vuelve a unir, porque la unidad atrae el mover del Espíritu Santo. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean.
la gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. La unidad atrae el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve donde hay unidad. Pon mucha atención en esto. La unidad nunca trabaja donde hay agenda personal. La unidad nunca trabaja donde hay ego. Y pon esto con negritas. Si estás en tu celular, ponle con negritas. La división es evidencia de inmadurez espiritual. Habla al que está al lado. Ouch. La división es inmadurez espiritual. Es una evidencia de inmadurez espiritual. Es más, el creerte más maduro que los demás y por eso yo no pertenezco a, es inmadurez espiritual. Bueno, no les gustó eso. Número 2, la unidad. La unidad atrae el mover del Espíritu Santo. Número 3, el hambre. Mateo 5:6. Creo yo que la marca más visible del remanente es el hambre por Dios, el hambre por lo sobrenatural. La marca visible de la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que está dentro de la voluntad de Dios, es el hambre, un hambre insaciable por lo sobrenatural. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el momento que como pastor crees que ya lo sabes, ya no serás saciado. Conozco esto por 100 de pastores que se sientan en una actitud de yo lo sé, tú no me vas a venir a enseñar. En el momento que tomaste esa actitud, ya no serás saciado. El hambre atrae la revelación de Dios. El hambre, la sed atrae la justicia de Dios a un lugar. Cuando tú tienes hambre y dices yo ya lo sé, pero yo tengo más, yo quiero más, yo quiero más, y sé que voy a recibir ahora, y una casa de paz yo sé que voy a recibir algo nuevo, y una discipulado yo sé que voy a recibir algo nuevo, y en todo lado estás con un hambre, y un hambre de lo sobrenatural. El hambre atrae la revelación de Dios. Y cuando, cuando tienes hambre, siempre vas por más, vas por más, vas por más. Número 4, y con esto cerramos. Sacrificio. 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 Di conmigo sacrificio. Esta generación quiere éxito sin sacrificio. Más sencillo. Esta generación quiere riqueza sin dar. Uy, ya no les gustó. ¿Cómo les digo esto? El Señor pone el fuego en el altar, pero nosotros ponemos el sacrificio. Me pone cara de se lo enseño. Muy sencillo. Nosotros adoramos, nosotros alabamos, nosotros hacemos todo lo que esté en nuestras manos para atraer la presencia de Dios. Y Dios dice, ok, yo desciendo con fuego. Vamos a descender con fuego. Ahí está. Y viene al altar Dios. Pongan mucha atención en esto. Y empieza a caminar. Y empieza a caminar. Ahí está el fuego. ¿Se quemó algo? ¿Por qué? Porque no hay nada. En un altar
Donde hay sacrificio, el fuego no tiene validez. No hay nada que quemar. Y si no se quema, no hay un olor fragante que pueda subir al cielo. Muchas veces el fuego de Dios está descendiendo en las iglesias. En el altar hay un fuego, pero el fuego no te garantiza nada si no hay sacrificio. El fuego del Señor, el Señor pone el fuego en el altar, pero es responsabilidad de nosotros poner el sacrificio. Dice la palabra de Dios que cuando estaban los profetas de Baal, habían hecho un sacrificio, pero al otro lado estaba Elías y había otro sacrificio. Y cuando descendió fuego del cielo, consumió el sacrificio. El sacrificio. ¿Han visto ustedes cuando están en campo abierto, en las montañas, que hay veces que hay pararrayos? Y son unos metales gigantes que atraen los rayos para que los rayos no peguen en los árboles y se quemen los árboles. El sacrificio es eso para el fuego de Dios. Muy profundo. Te lo voy a poner más sencillo. Si Elías no hubiera puesto un sacrificio, el fuego no hubiera venido. Porque ¿para qué viene el fuego si no hay nada que quemar? En el momento que Elías puso un sacrificio, en ese momento dice la palabra de Dios que vino fuego que consumió el sacrificio de Elías y consumió el sacrificio de los brujos, de los profetas de Baal. El sacrificio es una de las formas de provocar el movimiento de Dios. Salmo 51:17. Con esto terminamos. Los sacrificios de Dios son el espíritu. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Mira lo que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no lo despreciarás. ¿Qué es lo que provoca el mover espiritual? Sacrificios. ¿Qué es lo que provoca el mover espiritual? Un corazón humillado. ¿Qué es lo que provoca el mover espiritual? Un corazón contrito. Si en este altar no hay nada, de nada sirve que descienda el fuego de Dios. Cuando tú ves que en un lugar no desciende el fuego de Dios, es porque no hay nada en el altar. Pero te voy a decir algo: en este altar, cada lunes, cada miércoles, cada viernes, cada domingo, todos los días hay sacrificio, hay sudor, hay lágrimas, hay finanzas que se depositan en este altar. La iglesia diezma en el altar, la iglesia ofrenda en el altar. Hay sacrificio. El sacrificio atrae el movimiento de Dios. El sacrificio atrae el fuego de Dios. Y hoy declaro sobre tu vida y profetizo sobre tu vida. Y ahora mismo vamos a adorar y vamos a ser ministrados por el Espíritu Santo. Pero yo profetizo sobre tu vida que a partir de este momento que nos conectamos, que comenzamos a adorar, que ponemos sacrificios sobre ti, Señor, todo aquello que está estancado, dije, todo aquello que está estancado comienza a ovacarse, es transicionado a una nueva posición. Yo lo declaro, yo lo establezco en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo aquello que está estancado, todo aquello que vino a querer estancarse, todo aquello que tú pensaste que estaba estancado, dice el Señor, yo lo moví porque es necesario trasladarte a una nueva posición, una posición de prosperidad, una posición de sanidad, una posición de libertad, una posición de amor, una posición de gozo. Toda tristeza, toda soledad, toda escasez, toda pobreza, ahora mismo declaro en el nombre de Jesús que por causa de la revelación, por causa de la palabra de Dios, por causa de lo que ha sido revelado, en el nombre de Jesús, somos transicionados a la gloria postrera y a la gloria primera.